Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva charla en pandemia. Agradezco la invitación de LIDEX por este espacio donde ya se han acumulado distintas charlas de distintos temas, donde nosotros compartimos las cosas que nos, que se nos son familiares y que pueden ser útiles para ustedes. Eh, Mi nombre es Alan Castruita de noesbasura.com. La charla es reflexión eh, hacia ponerle límites a la generación de los residuos. Muy bien. Perfecto. Bueno, en esta ocasión sí estamos en vivo, así que agradezco la paciencia. Perfecto. Varios de nuestros problemas como sociedad se han acumulado como consecuencia a esos brincos en el desarrollo del planeta. Eh, entre esos brincos están desde aquellos momentos como la Revolución Industrial, donde de antemano se aceleran todos los procesos de transformación del entorno para la creación de bienes de consumo. Esa riqueza se genera entonces a partir del uso y la transformación de los materiales disponibles en la naturaleza. Por lo tanto, también se llevaron a cabo fuertes despliegues tecnológicos que lanzaron a la sociedad entera desde una sociedad artesanal y agrícola a una sociedad industrial, de manufactura y naturalmente de consumo. Tenemos que iniciar en ese capítulo, dado que viendo la historia hacia nuestros tiempos actuales, hemos visto cómo se manifiesta el crecimiento sin pudor y a velocidades que han demostrado que se ha perdido entonces la capacidad natural de regeneración de los materiales. Es también común notar que existe aún esa sensación de que los materiales y los recursos son ilimitados, que están disponibles para el uso y abuso constante y permanente de lo que está en el entorno y pareciera que seguimos creyendo que podemos tomarlo todo, transformarlo todo y desecharlo, enterrarlo y continuar eternamente. En el caso de México, uno de los temas que me parece importante decir es que es como un vicio seguir diciendo que México, país, es mega diverso en la disponibilidad de fauna, de flora. Cuando en realidad es como la gran mentira seguir insistiendo en hablar sobre eso cuando realmente los ecosistemas permanentemente se presentan
bajo fuego del uso indiscriminado, del rompimiento de los lazos del ecosistema, incluyendo el humano. Así que es un ejemplo de esa costumbre que se tiene en el discurso y la distancia que hay del discurso con la realidad. En tiempos de pandemia se nos dice que, que va a haber consecuencias económicas a causa del COVID-19. Algunas economías, entre comillas, tienen menos temor que otras. Algunos países tienen mayor riesgo que otros a las consecuencias de los dineros de los países y por lo tanto de las personas. Entonces, los criterios económicos siempre se imponen al resto de los criterios y de formas de ver cómo funciona nuestra sociedad. Naturalmente se imponen al ambiente mismo, ¿no? Contraponiéndose entonces a las bases del equilibrio y a la sostenibilidad misma, ¿no? de nuestra sociedad como la conocemos. Esa sensación de disponibilidad ilimitada que mencioné hace un momento, permite entonces depredar y convertir de forma ilimitada todo lo que se nos ocurre. Y por lo tanto, los eslabones que más se cuidan para construir esa sociedad a la que aspiran los países, es crecer, crecer, crecer. No vamos a entrar en discusión sobre si esa es la única forma o no de construir nuestras sociedades, pero cuando miramos que lo que se promueve es ese crecimiento ilimitado, esa maximización de las ganancias por encima de todo, ese desdén a los derechos humanos, a los derechos laborales, pues nos da idea de lo equivocados que estamos. Entonces, si hablamos de ese modelo, impuesto o no, heredado o no, podemos pensar que ese modelo nos vende la fantasía de que somos libres y somos libres de incluir en nuestra vida diaria lo que a nosotros nos plazca, porque tenemos todo disponible. En esa sociedad moderna donde en el supermercado de costumbre podemos tener artículos o productos no de temporada que vienen de muy lejos al alcance de nuestra mano, quiere decir que es ese apapacho, ese guiño de ese modelo hacia nosotros, consumidores, de que somos libres de comprar, ¿no? Todo lo que queramos, todo lo que podamos, hasta que la billetera se quede seca o hasta que nos alcance el crédito. Y esa sensación nos hace comprar y acumular y también tirar y generar basura. Porque de tanto comprar, pues se vuelve una costumbre un tanto viciada, donde generamos más basura de lo que
debiéramos, y lo vamos a ver más adelante. Lo que no estamos generalmente conscientes es de cuál es el precio que estamos pagando por tener eso disponible, por tener ese satisfactor en nuestras manos, por tener resuelta una aparente comodidad de nuestra vida tan estrepitosa y tan estresada que tenemos hoy en día. Consumir y generar basura significa generar pérdida de suelo, por ejemplo. Porque generar basura está presente en muchos factores del ambiente. Una mala gestión de los residuos puede provocar que estos residuos estén presentes en muchos lugares, el suelo, el agua, el aire. Quiere decir que debiera ser un tema que se discute constantemente con el afán de cuidar nuestra salud, ¿no? Y en cambio el tema de los residuos o la basura medio aparece en nuestra línea de información cuando algo sucede, cuando algo muy evidente pasa. Pero debemos de saber que toda esa cadena de producción, todo ese aparato de generar, crear, manufacturar satisfactores, pues consume intensivamente, de acuerdo a lo que se esté hablando, pues agua, genera gases, efecto invernadero y naturalmente genera residuos. Incluso unos residuos que ni siquiera vemos, porque en la producción, también en la cadena misma, hubo generación de residuos a lo largo de todo su camino, desde la materia prima hasta el producto final, que no vemos y que no nos dicen. Lo que nosotros podemos ver está en nuestro bote de basura. Entonces, consumir y generar el residuo, que además el residuo es básicamente inevitable, siempre va a haber una fracción de algo que no pudimos utilizar en su primer uso. Eso es, incluso obedece a las leyes de la termodinámica. Pero cuestionarnos qué tanto y cómo podemos reducirlo es algo básico y algo obligatorio en estos tiempos que vivimos. Definitivamente vemos problemas de desertificación, también vemos la acumulación de residuos en los mares. En los últimos años la contaminación marina ha estado presente en las noticias, ¿no? Estas imágenes crudas, sí, eh, para quien, para quien le cuesta trabajo imaginar hasta dónde llega mi botella de agua de un solo uso, después de que yo la pongo en el bote, para quien le cuesta imaginar el largo camino que le falta para llegar a algún lugar, ojalá un relleno sanitario, pero no siempre no siempre no siempre sucede así. Para eso están esas imágenes crudas donde está la fauna marina comiendo materiales plásticos, muriendo por intoxicación, o los microplásticos que llegan así a la cadena alimenticia. ¿Funciona? Sí. Esas imágenes funcionan como para hacernos idea que aunque el mar nos quede lejos, está más cerca de lo que creemos.
Definitivamente el despojo de las tierras tiene que ver también con estos malos manejos, porque constantemente competimos. Ese aparato de consumo compite con la tierra y por lo tanto el modelo que se encuentra y que prevalece es eh, remover a los individuos que están en un lugar que tiene un interés económico. ¿Por qué? Porque lo económico eh, eh, gana, gana sobre el resto de las cosas. Eh, Bien, pues son distintos factores que están involucrados en esto y por lo tanto debieran estar los expertos y los tomadores de decisiones y todas las profesiones involucradas dando su punto de vista en lo que tenemos frente a nosotros, que es este ya exceso y acumulación de materiales em, que ya, que ya no tienen el uso que tuvieron originalmente. Quien, quien no tenga como noción de por qué compite la basura con el terreno cultivable, por ejemplo, podría, podría preguntarse dónde está ubicado el relleno sanitario que tiene su comunidad o su ciudad. Y, y debería preguntar qué extensión tiene ese sitio y qué tanto va a crecer con el tiempo y después qué es lo que va a pasar con ese tamal lleno de materiales cuando ese sitio tenga que cerrar, porque eventualmente una montaña de residuos llegará a un límite. eh, es como como construir una torre, una construcción. Eh, Hay que fijarse en hasta dónde debe llegar para que no represente un riesgo. Entonces, para quienes no imaginan por qué compite con la tierra, con el suelo y por qué compite con el agua, porque la acumulación de los residuos afecta la calidad de estos factores que menciono. Y naturalmente un residuo acumulado empieza a generar lixiviados, ¿no? Son líquidos eh, que acumulan compuestos que terminan siendo extremadamente tóxicos para la salud animal y la humana, eh, y que precisamente por ser estado líquido tiene características de fácil dispersión. Eh, Cuando yo hablo de que cada vez producimos más y más residuos, pues no lo digo yo. Eh, lo dicen los estudiosos que se han, pues antes que nosotros, eh, se han dedicado a contabilizar, porque justamente algo que no mides, pues no lo puedes controlar. Entonces, bueno, hoy en día existen ya más herramientas o más rigor para hacer la contabilización en el mundo de los residuos. Y podemos decir que según el Banco Mundial, que recientemente publicó un documento, eh, para el 2050 se espera que el mundo genere 3.4 millones de toneladas de residuos. Cuando hoy en día, en el 2020, andamos en los 2 millones de toneladas. Quiere decir que ahora nos espantamos y ahora estamos apuntando dedos y señalando cosas, pero vamos para peor, porque estas son tendencias y son cosas que se van registrando y que van ocurriendo
y que con mucha dificultad se podrán abatir y con mucha dificultad podremos por lo menos decir que estamos haciendo lo mejor que podemos. Entonces, el escenario no es sencillo. El escenario se viene fuerte. Y entonces, hoy más que nunca, tendríamos que pensar en esta situación mucho más para allá, a 30 años. Con mucha tristeza, ahora estamos viviendo en el 2020. Yo recuerdo en mis años mozos, ponían como meta, como horizonte el año 2020, como ese año mágico donde todos los esfuerzos como nación se ponían así como en un aparente plan a largo plazo. Aparente porque justamente las administraciones les cuesta trabajo poner en un papel un plan más allá de 6 años. Entonces vivir en el 2020 y mirar que seguimos igual, peor, bueno, no es sorpresa, no somos tan ingenuos, pero sí es triste porque ahora ver estas proyecciones hacia el futuro, hacia el 2050, me hace pensar exactamente lo mismo. ¿Qué tanto estamos en posibilidades de lograr algo? Bien, entonces en esta gráfica, podemos ver que la tendencia es al alza. Eso es definitivo. Aunque veamos el mundo entero, es decir, que no estemos individualizando, aún en el gran total del planeta, tenemos que la generación de residuos sigue y seguirá teniendo un comportamiento a la alza. En la gráfica de la izquierda tenemos la gráfica en el eje vertical o el eje Y. Tenemos la generación per cápita de residuos, o sea, kilogramos por persona al año. Y eso lo tenemos contrastado con el eje X, que es el ingreso, el Producto Interno Bruto. En los puntos azul, verde, soy malo para los colores, tenemos el valor actual y el amarillo es el proyectado. Entonces, pues ese es el comportamiento. Y en la gráfica de la derecha tenemos hacia 2050, con valores 2016, 2030 y 2050, la generación global de residuos proyectada en millones de toneladas. Entonces, bueno, estos son datos que publicó el Banco Mundial, que bueno, al final de cuentas son datos un poco raros de que los publique una organización de ese tipo, cuando en realidad pues son también ellos parte de estos modelos que nos tienen así. Pero bueno, se les agradece porque justamente son pocas las fuentes que se tienen de información. Entonces, viendo este panorama, vemos que seguiremos viendo el actuar de los grandes corporativos, de las naciones, con una tendencia a comportarse igual, sin límites, y con rumbo no comunitario, no planetario, con rumbo propio.
Eh, Vemos entonces con estas gráficas, estas predicciones, que no hay límites sobre el ejercicio del aprovechamiento de la naturaleza. Por lo tanto, también continuará el hostigamiento a los defensores de los territorios, que son quienes realmente viven y experimentan esa presión constante de esas fuerzas por querer tomar, ocupar, convertir, arrebatar, lo que sea. Naturalmente esto generará disparidad, más injusticia. No vemos entonces que se cambie esa idea, ese concepto de pagar por contaminar. Las empresas, especialmente en países con dificultades, empobrecidos, aislados, con marcos legales eh, incompletos o muy completos en papel, pero en la práctica de difícil aplicación, eh, es más fácil pagar por contaminar, es decir, pagar la multa y seguir haciendo las cosas como siempre. No está de más decir que a las corporaciones se les sigue tratando bonito por otorgarles ese supuesto papel único de generadores de bienestar y de empleo. Es ese halo de pureza que se le da a las corporaciones como únicos salvadores de nuestros países, como únicos creadores de bienestar, cuando básicamente hay oportunidad de eh, cuestionar cuál es el papel de esas corporaciones y dónde quedan las bases de las comunidades como parte de este engranaje de bienestar, de conservación, de trabajo y justicia. Naturalmente, decir que seguimos sin límites es recordar que sigue esa tendencia por tener, producir artículos o productos que tienen caducidad cada vez más corta. Productos de la onda desechable, con un exceso, un vicio por lo de un solo uso, por el desechable. No está de más decir que en esta época de pandemia, eh, con esa inseguridad o esa falta de información que regularmente eh, gobierna estos episodios complicados, prevalecen esas ideas raras donde se dice que ahora lo desechable es lo más seguro para la salud, para evitar el contagio. Tampoco soy especialista en epidemiología, pero justamente son esos excesos, esos puntos extremos donde nos hemos de acordar de estas fechas, cuando tengamos información con una perspectiva más aterrizada o un poco menos estresada de los efectos de ese concepto de que lo desechable es más seguro para nuestra salud en estos momentos. ¿Quién no ha ido a la panadería últimamente y encontrar que todo el pan se encuentra ya envuelto en plástico? Eh, es momento de hablar de que hasta aquí ha sido culpa de otros.
Es momento de decir que hasta aquí toda la culpa la tiene el modelo económico, toda la culpa la tiene la mafia del poder, los dueños del dinero, las grandes corporaciones, el Big Brother que nos vigila, uy, las redes sociales, los gobiernos corporativos, los gobiernos corruptos y el neoliberalismo. Es culpa de ellos. Hasta ahora, hasta este momento de la charla, es culpa de ellos, ¿no? Pero nosotros, simples mortales, los de a pie o en bici, ¿qué nos toca o qué parte jugamos en este juego, en esta realidad? Debemos reconocer que, que aunque seamos simples mortales, gozamos de libertades o de cierta holgura, que como dije hace rato, nos hace pensar, nos hace creer que somos libres. Eh, podemos, como, como individuos, podemos consumir básicamente con muy pocas reglas. Podemos consumir acotados por nuestro poder adquisitivo, por nuestra capacidad de endeudamiento o simplemente por nuestra, eh, por querer ser algo que no somos, eh, por aspirar a un estilo de vida que no es el nuestro, pero que nos hace sentir vivos y aspiramos a un estilo de vida distinto. Eh, entonces, como individuos y consumidores, se nos exige poco o nada. Eh, Hablando de los residuos, se nos pide que respetemos los días de recolección, se nos pide este, que, que usemos un contenedor X o una bolsa Y, que no lo saquemos fuera de horario, que a veces ni eso hacemos, pero bueno, se nos pide poco. Eh, Comento que está lloviendo muy fuerte, espero que no falle la electricidad. Eh, no hay límites en la cantidad de residuos que generamos en la casa. No hay límites. Es decir, quizás se ve feo, ¿no? Que te vean los vecinos, que sacas y sacas, pero básicamente no hay límites. Yo puedo este, eh, tener un bote enorme y no tengo límites, ¿no? Eh, el horror, por ejemplo, es que en Ciudad de México la recolección de los residuos es todos los días, porque bueno, la ciudad es grande, hay mucha gente, etcétera. Bueno, habrá comunidades o ciudades o pueblos en México o en otros países donde es terciado quizá la recolección con sus días muy programados. El costo de la recolección o de la gestión de los residuos no nos impacta directamente, es decir, es básicamente muy común no tener un recibo, no se paga por el servicio de recolección. Normalmente está como escondido, diluido en otros impuestos que las ciudades cobran. Entonces, por eso es tan complicado pasar a decirle al ciudadano que de alguna manera, aunque no es por completo su culpa del mugrero en el que habitamos, sí el consumidor tiene parte de responsabilidad, pero se le ha hecho creer que no le corresponde hacer absolutamente nada extra más que sacar la bolsa de basura. Entonces, siempre hay otro modo de hacer las cosas, siempre. Nada más que hacerlo de distinta manera requiere de un rigor, requiere de un punto en la historia que nos obligue a tomar medidas drásticas, una tragedia, a veces es un motivo para, para tomar las cosas entre sus manos. Pero es posible siempre hacer
hacer nuevas, incorporar nuevas ideas para hacer las cosas de otra manera. Uno de ellos es poner límites desde la óptica del consumidor diagonal generador, ya que no ocurrió que desde arriba, las grandes esferas económicas, eh, baje mágicamente una solución en una nubecita, baje un foco encendido de respeto y de eh, cuidado del entorno que genere una energía positiva que ayude a transformar las cosas que se producen, cómo se producen, el tiempo de vida que tiene esos artículos, qué se hace cuando llega al fin de la vida útil. Como eso no ocurre y no ha ocurrido desde esas altas esferas que para nosotros son inalcanzables, entonces debiéramos ver, y bueno, es parte de esta reflexión, nosotros como consumidores, generadores, ¿qué parte nos toca a nosotros? ¿Qué podemos hacer al respecto? Y, y no estoy diciendo que sea la única forma en la que podamos abatir este gran problema, sino que sí reconocer que somos parte. ¿Por qué queremos reducir lo que se genera? Que como ya vimos en las gráficas, está en aumento y va más para allá, ¿sí? Entonces, reducir lo que disponemos en rellenos sanitarios, ¿por qué? Porque cada vez más la basura se manda más lejos, en sitios más complicados, más complejos, más caro el proceso de gestión, y cada vez empieza a reducirse los espacios aptos para instalar un relleno sanitario. Entonces, naturalmente eso tiene un fin de que algún día va a ser aún más complicado. Eso es hablar del relleno sanitario, que desgraciadamente no todas las comunidades, no todas las ciudades tienen acceso a un relleno sanitario como tal. Hay sitios controlados o hay tiraderas a cielo abierto y son muy comunes. Cuando hablamos de ponerle límites a lo que estamos generando, podríamos hablar incluso de castigar o de no celebrar cuando hay una generación excesiva. Tendríamos entonces que generar cambios de costumbres, ¿no? Cuestionarnos siempre qué es lo que estamos consumiendo, cómo los estamos consumiendo, siempre pensar si hay una alternativa menos nociva, menos empaque, un retornable, comprar un artículo que ojalá venga de más cerca y no el que viene del hemisferio opuesto de donde vivimos. Y por lo tanto contrarrestar esa tendencia de crecer, aumentar, gastar. Porque además de que gastamos el bolsillo, gastamos los recursos. ¿Qué podemos entonces decir de la forma en cómo hasta la fecha disponemos en los hogares de los residuos? Como lo mencioné hace rato, que normalmente no tenemos un límite en lo que generamos en el bote de la basura, yo quiero compartirles el caso de un municipio en el País Vasco, llamado Hernani, que en ese municipio tiene naturaleza urbana, tiene su casco histórico, pero también tiene su parte rural.
ellos, como una campaña de resistencia para no endeudar al municipio con una planta de incineración de residuos, que es una tendencia y es una lucha y esa industria que quiere quemar la basura para resolver el problema, insiste en todos los rincones del planeta, insisten en que esa es una solución. Bueno, este municipio decidió levantarse y organizarse y luchar en contra de esa planta incineradora. Entonces, hicieron un estudio muy profundo de varios meses, donde determinaron el tamaño del contenedor que se iba a proporcionar a la ciudadanía para iniciar un programa de recolección de residuos puerta a puerta. Para nosotros es un concepto fuera de lugar, es un concepto que seguramente muchos se van a ofender, de decir, ¿cómo me están poniendo un bote de ese tamaño tan ridículo para recolectarme los residuos inorgánicos, por ejemplo? Pues pataleen, lloren, lo que quieran, pero ese tamaño de contenedor tiene una razón de ser. Y ese es el ejemplo que yo quería darles, de que cuando hacemos a la inversa y desde abajo, nos organizamos y decimos, es posible ponernos un tope, una tapa, un límite a nuestro bote. Se pretende entonces así que en días específicos se recolecte la fracción orgánica, la inorgánica, con ciertas reglas, con ciertos modos, pero todo con una base muy potente de educación y capacitación. Estos contenedores, de acuerdo a las características de dónde se están instalando, se decidió que, por ejemplo, en edificios, estos contenedores estuvieran colgados en el portal o en la entrada principal. En el caso de los domicilios, o sea, casas, como pueden ver en la imagen, los contenedores se encuentran en banqueta, a pie de calle. Cada contenedor está identificado con una clave que corresponde a tu domicilio. Ahí podríamos imaginarnos un tema como más divertido en temas tecnológicos, donde se puede tener el control de qué, cuándo, cómo, por qué, ¿no? De esos contenedores. Si el usuario está violando, o sea, está omitiendo las reglas, recomendaciones, pues como buena sociedad civilizada, pues se le invita a una capacitación. Y si no aprende, pues otra y se le levanta una multa, etcétera. Digo, cada, cada quien buscaría una forma para lograrlo. Lo que sí es que esta foto o estas dos fotos que estamos viendo sí van totalmente en contra de lo que estamos acostumbrados. En el caso de la Ciudad de México, que me parece que es un caso de los pocos, o si no es que el único, en donde el usuario tiene que salir a perseguir al camión de la basura. Bueno, pasa el camión con su campana y la gente, ¡pum!, sale. Claro, necesitas estar en tu domicilio, eso es lo complicado. Y eso quizá genera que la gente deje basura en la calle. Pero bueno, este sería entonces un cambio radical de la forma en cómo lo estamos viendo. Es así como el líder de este movimiento, que después se volvió alcalde y que tengo entendido que ya terminó su periodo, él decía que pues ahí en su ciudad la basura no existe, eh, sino que existen los residuos, como ese afán de ponerle un valor a los materiales, que no son basura, si se separan,
secos, limpios, no son basura. Con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Si no, pues visiten el sitio web noesbasura.com. Gracias por el anuncio. Este municipio logró entonces así hacer un reciclaje del 80% de los residuos generados. Lo que pretendían era además demostrar no nada más liberarse de un contrato 35 años del incinerador de basura, sino que además generar ahorros y crear empleo y aplaudir esas interacciones comunitarias que nunca están de más. Cuando una ciudad o un municipio se compromete con una planta incineradora, se tiene que comprometer a más de 30 años y adicionalmente al costo económico que esto representa, eh, el casarse con un solo proveedor por 35 años, me parece que pisotea cualquier oportunidad que se pudiera tener de mejorar. ¿Cómo puedes mejorar si estás atado a un solo proveedor que va a hacer lo que dicte porque tú ya firmaste y porque difícilmente te podrás zafar? O si te zafas, ¿cuál va a ser el costo a pagar? Eh, Naturalmente se logra el ahorro en el gasto público, ¿no? Y sin contar ni siquiera el tema de liberarse de, de enfermedades, de cáncer. ¿Mm? Hay que recordar que la industria que quema basura disfraza de muchas alternativas, de muchos nombres, de muchos tecnicismos que suenan bien en libro, en el manual suenan bien, pero cuando tenemos una instalación que requiere de basura para operar y que es capaz de traerla de donde sea, ¿qué es lo que hace? Rompe con cualquier intención que se tenga de reducir los residuos. En el municipio de Hernani, entonces, pues naturalmente eh, gestionaron la fracción orgánica de sus residuos, sin importar si era la sección urbana del pueblo o la sección rural. Hubo capacitación para entregar eh, eh, para hacerse cargo de la fracción orgánica. Entonces, pues ahora que en época de COVID, donde por supervivencia se nos dice que rompamos los lazos, este trabajo de la composta podría ser una oportunidad para solearse y gritar y meter las manos, ensuciarse las manos y ver recuperar ese gusto por los ritmos y pulsos de la naturaleza. ¿Para quiénes está dirigido esta propuesta de ponerle tapa al bote? Las comunidades organizadas y libres, para ellos es los pueblos en pleno ejercicio de sus facultades y libertades y acudiendo a la legislación que aplique, para ellos es. Los municipios también, rebeldes y honestos, para ellos también es este concepto de ponerle tapa al bote. Los municipios que no quieren ceder o que no quieren aceptar el menú con la carta de precios de la industria que quiere desaparecer los residuos de forma mágica y aparentemente sin costos a pagar. También este concepto es para las ciudades que gastan cada vez más en la gestión de sus residuos. Es a ellos. Sí hay forma de hacer una gestión con gastos acotados. Sí hay forma. Dejen de privatizar los sistemas de recolección y de limpia. Dejen de
de aceptar esos proyectos llave en mano que les prometen las empresas. Es posible hacer una gestión más transparente y más acorde a las circunstancias. Hay que recordar que los residuos cada vez viajan más porque se acaban los espacios. Bueno, claro, no todo es perfecto. Cualquier intento por aportar una alternativa siempre tendrá un palazo de por medio, siempre habrá un momento en donde encontremos dificultades con personas necias o distraídas. El programa de Hernani, muy flamante, ¿no? Ahí están las columnas donde se cuelgan los contenedores. ¿Y qué vemos alrededor? Pues nada, pan con lo mismo. Definitivamente no es una foto para señalar a nadie, sin embargo sí la foto habla por sí sola, que siempre, siempre, siempre debe haber un programa fuerte de educación, capacitación. Naturalmente un programa tan radical como este encontrará dificultades, ¿no? No, nadie dijo que sería fácil, sencillo. Así que me parece que ese sería esta reflexión sobre ver la generación de los residuos desde la otra óptica, desde el otro extremo. Eh, Dado que estamos en pandemia, nuestra realidad se reduce a las cuatro paredes de donde estamos, así que es momento de mirar qué es lo que tenemos en el bote y cómo podríamos evitar ciertas cosas, buscar otras que son menos nocivas, menos estorbosas, empaques menos complicados. Eso también es cierto. Buscar siempre la pregunta, la segunda pregunta antes de hacer cualquier cosa. Muy bien, les agradezco su atención. Por el momento es todo. Los invito entonces a estar atentos a las charlas en pandemia, que ha sido, creo yo, según los miembros del LIDEX, una experiencia bastante enriquecedora. Los invito a visitar su página de Facebook en LIDEX, y también los invito a leer nuestro portal noesbasura.com. Gracias por su atención, su tiempo. Un saludo.